Hola, yo soy Catalina Ujroitner, dermatóloga del Hospital de Iquique. Hoy día revisaremos la clase de infecciones virales cutáneas en pediatría. Los contenidos son virus herpes simple 1 y 2, virus del papiloma humano y molusco contagioso y virus pox. Entonces, a modo de introducción, cuando uno nace la piel es estéril, pero ya después del primer día de vida existe una colonización cutánea mediante comensales tanto bacterianos, virales y fúngicos. Existen entre 100 hasta 1 millón de microorganismos por centímetro cuadrado. Y la importancia de esta clase es que las infecciones virales cutáneas son frecuentemente observadas tanto en APS como en dermatología, y las más comunes son causadas por virus, herpes, papiloma humano y molusco contagioso. Ahora, el médico de APS está frecuentemente expuesto a infecciones a consultas por infecciones de piel y tejidos blandos en la atención ambulatoria. Por eso la importancia de conocer y saber manejar estas infecciones. Partiremos entonces con el virus herpes simple. El virus herpes simple, entonces, de la familia y virus herpes humano, VHH, es un virus DNA, y del virus herpes simple lo clasificamos en tipo 1 y 2. Son patógenos ubicos, están en la mayoría de la población y provocan principalmente infecciones orolabiales y genitales. Se ha visto que hasta un tercio de la población mundial ha tenido por lo menos una vez alguna infección sintomática por virus herpes. Los niños menores de 10 años, hasta el 90% de las infecciones herpéticas son por virus herpes simple 1. En Estados Unidos, la mayoría de las primeras infecciones son durante la adolescencia. Se ha visto una cero prevalencia de un 20% a los 5 años, y un tercio de los niños entre 6 y 13 años ya han adquirido el virus herpes simple. Ahora, adultos entre 20 y 40 años, hasta un 90% tiene anticuerpos contra el virus herpes simple 1. Por otro lado, el virus herpes simple 2 es la principal causa de infecciones por herpes genital recurrente, hasta en un 90% de los casos. Sin embargo, se ha visto un aumento de las infecciones genitales por virus herpes simple 1. Esta es una tabla comparativa que habla principalmente, compara el virus herpes simple 1 y 2. La transmisión del 1 es principalmente con fluidos corporales o menos frecuente vía sexual, mientras que el virus herpes simple 2 es principalmente sexual. El periodo de incubación del 1 es entre 6 a 8 días, pero puede ser hasta 26 días. El virus herpes simple 2 hasta 4 o 5 días, pero incluso llegando a 12 días. La fisiopatología es principalmente oral genital, principalmente orofacial, y el 2, oral genital, principalmente genital. La latencia de los casos primarios en el caso virus herpes simple 1 ocurre en el ganglio trigeminal, mientras que en el 2 en el ganglio lumbosacro. La incidencia se ve en el virus herpes simple 1 que más del 70% de la población va a ser positivo para este virus a los 25 años, mientras que en el 2, 1 de cada 4 individuos de 30 o más años en Estados Unidos estará positivo por el virus herpes simple 2. La patogenia, entonces, la transmisión ocurre mediante un contacto directo con la membrana mucosa o la piel comprometida con lesiones o secreciones mucosas de un paciente que tenga una infección primaria activa o recurrencia. Entonces, en general, para que haya la transmisión se requiere que la mucosa, o sea, más que se requiere, es más probable contagiarse cuando la mucosa o la piel está lesionada, por ejemplo, una piel seca o una piel con otro tipo de lesiones, con alteración de la barrera, etc. Pero también puede ocurrir por contacto con gotitas respiratorias o secreciones desde un paciente asintomático, pero que esté con liberación viral. Algo que es muy importante es que la transmisión puede ocurrir durante periodos asintomáticos de diseminación viral, o sea que el paciente está liberando virus, pero de forma asintomática, sin lesiones. De hecho, hasta un 70-80% de los virus herpes simples se transmiten durante periodos de diseminación viral asintomática. Entonces, el contagio ocurre principalmente el 1 con secreciones infectadas, el 2 principalmente contacto sexual. Luego viene la replicación, que ocurre en la región mucocutánea donde existió la infección, ¿cierto? Después el virus va a migrar por flujo axónico retrógrado a los ganglios de la raíz dorsal y se va a mantener en un periodo de latencia. Este periodo permite que el virus se encuentre en un estado relativamente no infeccioso por un periodo que es variable, y la gracia de mantenerse en este estado es, o sea, ¿y cómo lo logra? Digamos que porque puede eludir la detección por el sistema inmune. Y finalmente vendría la etapa de reactivación, que puede ser de forma espontánea, o sea, sin desencadenante, o bien con un desencadenante. Y lo clásico sería el estrés, la radiación UV, infecciones, la menstruación, fiebre, inmunodepresión, cirugías o trauma local. Y en estos casos, el virus lo que hace es que va a viajar por la vaina periaxional, donde estaba guardado, ¿cierto? Y se puede producir una eliminación sintomática como asintomática, cercano a donde ocurrió la puerta de entrada inicial. ¿Cómo es la presentación clínica? Existen tres formas. La infección primaria, que corresponde a la infección inicial por virus herpes simple. No existen anticuerpos preexistentes.
2, latencia, el virus está latente en los ganglios sensitivos. Y 3, la reactivación. Esto se presenta con infecciones recurrentes con diseminación vírica asintomática, pueden presentarse con manifestaciones clínicas que veremos a continuación, y inmunodeprimidos, puede existir una viremia que puede ser seguida de un compromiso generalizado de órganos internos, es más grave, puede ser más grave. La presentación clínica es muy variable, hay una gran variedad de presentaciones clínicas, y algo que es muy importante y que hay que recalcar es que tanto la infección primaria, la inicial no primaria y recurrente pueden ser tanto sintomáticas como asintomáticas, pero son frecuentes las asintomáticas. Antes de las lesiones cutáneas es frecuente la presencia de un pródromo que representa la replicación viral a nivel de las terminaciones nerviosas sensoriales. Entonces se puede presentar con dolor, ardor, prurito, parestesias o incluso sensibilidad local, que clásicamente dura 6 horas antes de las lesiones cutáneas. Además, se puede asociar al compromiso de estado general, anorexia, fiebre baja y la presencia de una adenopatía sensible regional. Después la presentación clásica es la aparición de vesículas que son agrupadas, dolorosas, con base eritematosa, como vemos en estas fotos. Ocasionalmente pueden ser umbilicadas y con el tiempo van progresando a pústulas, a erosiones o úlceras. Ahora, en la etapa final vamos a ver costras, ¿ya? Cuando tenemos lesiones recurrentes, como concepto, son menos lesiones, son de menor duración y de menor gravedad. Entonces, esta es una tabla que compara los signos y síntomas del herpes labial a nivel de infección primaria y recurrencia. Por ejemplo, en la infección primaria, el pródromo puede ser fiebre, compromiso del estado general, disfagia y prurito. Después aparecen estas lesiones tipo vesículas o ampollas de contenido seroso a nivel del borde del bermellón o, claro, del labio, digamos, y que se rompen y después se transforman en costra. Generalmente curan en 2 a 3 semanas. Al examen físico vamos a observar, como en la foto previa, múltiples úlceras orales y vesículas que están agrupadas en una base eritematosa que pueden estar en un lugar o asociarse, por ejemplo, a faringitis o una gingivostomatitis, ¿ya? Y es frecuente la linfadenopatía regional. Ahora, en el caso de recurrencia, el pródromo se asocia a dolor, puede haber ardor, parestesia y prurito, generalmente 6 horas o incluso 2 días antes de que aparezcan las vesículas. Y después aparecen las lesiones que corresponden a estas vesículas o ampollas de contenido seroso, son dolorosas, que se van rompiendo y después se transforman en costra. Y estas se van a curar más o menos en 1 semana. Entonces, el examen físico vamos a ver úlceras orales, múltiples vesículas agrupadas en una base eritematosa, que puede ser también en un área anatómica, con o sin una linfadenopatía regional. Entonces, la mayoría de las infecciones orolabiales primarias son asintomáticas, o sea, el paciente no supo que se infectó, ¿cierto? Ahora, cuando las infecciones primarias son sintomáticas, se presenta en los niños como una gingivostomatitis o como una faringitis o un síndrome de mononucleosis-like en adultos jóvenes. Estas son altamente contagiosas si es que se contactan, y las localizaciones más frecuentes son la boca y labios. Entonces, por ejemplo, acá en estas fotos vemos a nivel de la mucosa labial, ¿cierto? Estas úlceras de base eritematosa, bien delimitadas, la foto del centro, múltiples vesículas que coalescen formando estas placas, dejando estas costras de base eritematosa bien delimitadas, y en la foto de más a la derecha podemos ver esta lesión que impresiona más que nada una pústula y una parte de costra. Las lesiones orales en la mucosa yugal y la encía son muy frecuentes. También se puede asociar a edema y úlceras orofaringeas dolorosas, lo cual podría presentarse clínicamente como disfagia y cialorrea. Ahora, el 20 a 40% de los pacientes que tienen virus herpes simple 1 latente van a desarrollar herpes labial recurrente secundario a una reactivación. Entonces, en la foto de la izquierda inferior podemos ver esta úlcera, ¿cierto? Bien delimitada en la mucosa yugal y con este borde eritematoso. En la foto del centro, un aumento de volumen, un eritema y múltiples de estas ampollas de contenido seroso sobre base eritematosa y costra. Y en la foto a la derecha podemos ver múltiples erosiones a nivel de la lengua, en el labio y en la comisura bucal. Las lesiones recurrentes generalmente aparecen en el borde del bermellón del labio, eso es lo clásico, pero otras localizaciones menos frecuentes puede ser la piel perioral, la mucosa nasal, la mejilla, la mucosa oral adherida que recubre hueso, es decir, la encía o paladar duro. Y en el caso de inmunodeprimidos, las infecciones recurrentes pueden comprometer la mucosa móvil intraoral que no recubre hueso, y eso podría ser como un signo de alarma, para pensar que es un paciente inmunodeprimido. Entonces, en la foto de la izquierda podemos ver una recurrencia a nivel del borde del bermellón, ¿cierto? Acá ya estaría en la fase como de erosión y costra. En la foto del centro, múltiples
vesículas y pústulas que coalescen formando placas y costras en un borde de una base eritematosa bien delimitado, tanto el borde del bermellón, el filtrum y la piel y mucosa nasal. Y en la foto de la derecha podemos ver estas lesiones socavadas como en saca bocado, por decirlo así, bien delimitadas de base eritematosa. Otras presentaciones clínicas está el panadizo herpético, el herpes de los gladiadores y el eczema herpético, que son menos frecuentes. Entonces, el panadizo herpético corresponde a una complicación del herpes labial recurrente, la mayoría de las veces por virus herpes simple 1, y es más frecuente cuando el paciente tiene una prima infección de herpes oral. Entonces, se produce una inoculación directa de virus herpes simple en la piel del dedo, a nivel del pulpejo. Entonces, se presenta clínicamente como vesículas muy dolorosas de base eritematosas, pueden ser confluentes, muchas veces pueden confluir formando vesículas, pero lo importante y lo más constante es que duele mucho. El herpes de los gladiadores, o antes se llamaba gladiatorum, se presenta en pacientes que están participando en deportes de contacto, como lucha, fútbol, etc. Y es por inoculación directa al contacto de la piel o mucosa infectada con otros competidores. Y la fuente generalmente es un herpes labial recurrente, por virus herpes simple 1. Ahora, la distribución de las lesiones va a indicar el área que tuvo contacto con el otro deportista, ¿ya? Puede acompañarse de otros síntomas, por ejemplo, sistémicos o oculares en el caso del compromiso periocular, y puede recurrir, al igual que el virus, igual que el herpes labial recurrente, ¿ya? Entonces, en la foto superior vemos a nivel de la región cervical múltiples vesículas de base eritematosa, un centro, una úlcera en formación de costra. En la foto del centro, compromiso tanto de la región ocular y tanto como mucosa y piel. Aquí es importante la derivación urgente a oftalmólogo. Y en la parte inferior podemos ver estas vesículas umbilicadas y la parte superior principalmente una erosión en forma de costra con base eritematosa. El eczema herpético, esta es una complicación de pacientes que tengan alguna alteración de la barrera cutánea, por ejemplo, que tengan una dermatitis atópica, algún trauma, una quemadura, ¿ya? Y existe una infección por virus herpes simple en estas lesiones cutáneas. Luego se produce una diseminación cutánea generalizada de rápida evolución, y la lesión elemental corresponde a estas erosiones que son en saca bocados y son monomorfas, todas muy similares y son pequeñas, entre 2 a 3 milímetros, como podemos ver en todas las fotos. Y además se asocian a costras hemorrágicas, a vesículas de base eritematosas, y acá sí que pueden haber síntomas sistémicos, como compromiso del estado general, fiebre, linfadenopatía. Y obviamente se puede sobreinfectar, o sea, puede complicarse, aparte de ser una complicación, se puede complicar con una sobreinfección bacteriana o que más bien haya una diseminación sistémica del virus herpes simple. ¿Cómo se estudia? Entonces, existen varias pruebas que son analíticas para diagnosticar la infección por virus herpes simple. Ahora, el cultivo y la PCR obviamente es el método de diagnóstico de elección frente a lesiones activas. El cultivo viral, cuando es precoz, o sea, debe ser precoz, porque luego aumenta las tasas de falso negativo después de 48 horas que iniciaron las lesiones. Está listo en 2 a 5 días. La PCR, la gracia de la PCR es que puede detectar el DNA del virus herpes simple en muestras de piel u otros órganos, y sirve tanto en la eliminación asintomática, incluso en lesiones cuando están en costra, o sea, no requieren que estén activas. Obviamente es la prueba más rápida, sensible y específica. Obviamente es de elección cuando quiero estudiar virus herpes simple en el líquido cefalorraquídeo, pero no está de rutina, es muy caro, en la mayoría de los hospitales no hay. Si es que hubiera, ideal. Lo que existe en algunos hospitales es el test Oflotis de Sank, que corresponde a un raspado de la vesícula, ojalá, idealmente una vesícula la más nueva posible. Se raspa, por ejemplo, con un bisturí, se fija en el portaobjeto y después se va a observar en el microscopio, y en realidad lo que uno observa son células gigantes multinucleadas, como en la foto de la derecha, que pueden estar presentes en un 70-75% de la recurrencia, pero no me permite diferenciar cuál es el virus herpes simple, si es el 1 o el 2, ¿ya? Ahora sí, con esto podemos hacer el diagnóstico. El diagnóstico diferencial del virus herpes simple es amplio, puede incluir la hiperpangina, una gingivostomatitis herpética, ¿cierto?, que la que ya vimos, una enfermedad de pie, mano, boca, una faringitis bacteriana, una estomatitis aftosa, una mononucleosis infecciosa, incluso un impétigo, sobre todo que cuesta hacer la diferencia cuando las lesiones están en etapa de costra. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Lo importante es la educación. Hay que explicarle a los papás, entonces, que esta es una infección que tiene una naturaleza crónica, pero que puede tener recurrencia, ¿cierto? Que es contagioso incluso en asintomáticos. O sea, no solo porque tenga lesiones para contagiar, puede contagiar en periodos asintomáticos, ¿cierto? No hay una vacuna y no hay un tratamiento que sea curativo, en el fondo que nosotros le podamos quitar la infección por siempre, ¿cierto? Es muy importante la hidratación, porque los niños, por dolor a nivel de la boca o por ejemplo si tienen disfagia, no dejan de comer y tomar líquido, ¿ya?
Es importante evitar los desencadenantes, entiéndase, por ejemplo, evitar la radiación UV siempre, los traumas locales, ¿cierto? Si es que hay alguna infección, tratarla, manejo de la barrera cutánea siempre. ¿Cómo prevenimos el contagio? Evitar el contacto directo, por ejemplo, en deportes de contacto, y las relaciones sexuales hasta que las lesiones estén en forma de costras, ¿ya? Porque cuando las lesiones están en forma de costras, dejarían de contagiar. Y lo importante es enseñarle a los pacientes que ellos sean capaces de detectar los signos y síntomas iniciales para que partan el tratamiento de forma precoz. Hay una revisión de la Cochrane que evalúa el efecto de la ciclovir para tratar la gingivostomatitis herpética primaria, y hicieron una revisión de estudios clínicos randomizados. Compararon el aciclovir versus el placebo en niños y adultos menos de 25 años que tengan diagnóstico de gingivostomatitis herpética primaria, independiente de tuvieran herpes labial o no, ¿ya? Y evaluaron solamente 2 estudios clínicos randomizados, solo uno tenía fallas metodológicas, por lo tanto se quedaron con uno, que incluía 72 pacientes. Y finalmente se observó que existían mejores resultados en grupo aciclovir en niños menos de 6 años a los 8 días post-tratamiento. Entonces, hubo una reducción del número de lesiones orales, de las nuevas lesiones extraorales y disminución de la dificultad para hidratarse y alimentarse. Entonces, para el herpes labial recurrente en niños y adolescentes inmunocompetentes, como concepto, generalmente no es necesario tratarlo más que sintomático, porque el curso sería leve y autolimitado. Ahora, ¿cuándo trato? Cuando hay recurrencias frecuentes, cuando hay síntomas significativos que le afectan la calidad de vida al niño, cuando los episodios son de larga duración o cuando genera una ansiedad o afecte la calidad de vida del paciente. Ahora, se ha visto que los pacientes con herpes labial recurrente que buscan tratamiento, el 80% es porque presentan dolor o disconfort y 60% por la estigmatización social. Ahora, es muy importante la analgesia porque realmente duele y eso es algo que hay que creerle a los pacientes, ¿ya? Los antivirales, es importante explicar que impiden la replicación viral, obviamente no son curativos, pero son capaces de reducir tanto la duración, la severidad y la frecuencia de la recurrencia. ¿Cuándo lo indicamos? Durante los síntomas prodrómicos, o sea, al principio, el paciente empieza a detectar sus síntomas prodrómicos y debería tomárselo, ¿ya? Ojalá durante las primeras 72 horas desde que partió la infección, y la eficacia está optimizada ante los primeros signos y síntomas de residuo. Entonces, tenemos el aciclovir que vienen comprimidos de 200, 400 y 800, o bien del jarabe de 200 miligramos en 5 ml, y el valaciclovir que viene de 500 miligramos y 1 gramo. Como concepto en APS y en el hospital obviamente usamos aciclovir. Entonces, para la prima infección, el aciclovir lo indicamos 15 miligramos por kilo, máximo 200 miligramos, que sería como un comprimido, ¿cierto? 5 veces al día por 7 a 10 días. Después, otra opción es 400 miligramos cada 8 horas, o 200 miligramos 5 veces al día, que en realidad es un cacho, por 7 a 10 días, o bien valaciclovir, si es que existiera el acceso, que es poco probable, digamos, en adultos sería 1 gramo cada 12 horas por 7 días. Después, recurrencias, el aciclovir, 15 miligramos por kilo, máximo 200, de nuevo 5 veces al día, pero por menos días, 5 días. Y otra opción es 400 miligramos cada 8 horas por 5 días. El valaciclovir, en mayor o igual a 12 años, se da una dosis que es abortiva. Son 2 gramos cada 12 horas bioral por una vez, o sea, va a tomar en total 2 dosis. La terapia supresiva crónica, que corresponde a aciclovir 400 miligramos cada 12 o valaciclovir 500 miligramos al día, está indicado en pacientes inmunocompetentes que tengan 6 o más episodios de virus herpes simple al año. Y eso corresponde solo a un 10% de los niños con herpes labial recurrente.